Dios dio instrucciones a Moisés para la nación de Israel. Dios habló a Moisés para que él, como profeta de Dios, hablase al pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 10, Dios le dijo a Moisés que le dijese al pueblo estas palabras: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Estas palabras ordenó Moisés que diese a la nación de Israel. La nación de Israel había recibido muchas bendiciones de Dios. Como pueblo había sido liberado de Egipto, con mano poderosa, brazo extendido, Dios los sacó a través del Mar Rojo y los llevó al desierto de Sinaí, y allí les dio la ley. Cuando ese pueblo recibió la ley, se convierte en una nación. Pero ese pueblo fue rebelde contra su Dios, desobediente contra su Dios, y muchas veces estuvo implicado en terribles hechos de idolatría. Pero Dios, debido a su fidelidad y al cumplimiento de el pacto que había hecho con Abraham, ese pacto fiel, ese pacto incondicional, reiterado a Isaac y a Jacob, Dios cumple su promesa de guardar un remanente de ese pueblo. Y es por eso que Dios los protege muchas veces en medio de las dificultades y en medio de la apostasía. Dios no abandona a su pueblo, sino que lo disciplina. Soy Luis Carballosa y en este día quiero comentar con vosotros parte del Salmo 78. Salmo 78, versículos del 1 al 35. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El pueblo
tenía la obligación de escuchar las palabras de Dios, de oír la ley de Dios. Como he dicho muchas veces, la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para que el pueblo supiese cómo vivir una vida agradable a Dios. Y aquí el pueblo está en rebeldía y Dios lo llama para que se acerque a Él. Dice el versículo 2, abriré mi boca en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. Cuando este salmo fue escrito, el pueblo estaba viviendo en rebeldía contra Dios. Y Dios en su misericordia recuerda a esta nación que Él escogió, lo que Él ha hecho por ellos, cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, cómo proveyó para ellos, para todas sus necesidades, y Dios demanda, Dios exige que ese pueblo sea fiel, que ese pueblo sea leal a su Dios. Así, querido hermano, querida hermana, querido amigo, Dios también nos habla a nosotros hoy y nos llama para que tú y yo seamos fieles a Él. Sigamos su palabra y obedezcamos sus mandamientos. Es importante recordar que la ley no fue dada para salvar. La salvación es siempre un acto de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que se recibe única y exclusivamente por la fe. La ley fue dada para que los hijos de Dios sepan, para que tú y yo sepamos cómo vivir agradando a Dios. Y dice el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, esos preceptos que Dios dio, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Tú y yo tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos, igual que el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a sus niños, y a medida que crecían, enseñarles e instruirlos en la fidelidad a Dios. Él estableció testimonio en Jacob, es decir, en Israel, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ese era el mandato de Dios, que los padres instruyesen a sus hijos y a sus nietos, y a medida que esos hijos tenían hijos, que hiciesen lo mismo. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos hoy, de instruir a nuestros hijos, para que lo sepa la generación venidera, dice ahí, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Esta es la finalidad, que pongan su fe y su confianza en Dios y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. No fue fiel para con Dios su espíritu.
los hijos de Efraín. Efraín había sido rebelde. Dice que ellos eran arqueros, pero dieron sus espaldas. No quisieron proteger a las otras tribus. Dieron sus espaldas, se apartaron. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Y dice allí, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán era la capital de la región donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón y los guió de día por medio de una nube y de noche por medio de una llama de fuego, de un resplandor de fuego. Todas esas maravillas hizo Dios con aquel pueblo, pero aquel pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho. Dios hendió la peña en el desierto para que ellos pudiesen beber agua. Versículo 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. No fue solo un chorrito de agua, fue agua como río. Pero aún volvieron a pecar contra él. Se rebelaron, desobedecieron al Altísimo. Lo que querían era comer, pidiendo comida, y querían buena comida. Y Dios les dio de comer, les dio el maná en el desierto y le dio codornices. El versículo 20 dice, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Eso era lo que el pueblo preguntaba. Nos ha dado agua, pero ¿podrá darnos pan? ¿Podrá darnos carne? Aquel pueblo estaba viviendo en terrible infidelidad contra Dios. Versículo 21, mire, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. El pueblo, a pesar de todo lo que vio y a pesar de todo lo que Dios hizo en ellos, seguía viviendo en incredulidad. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos la responsabilidad de creer en ese solo y único Dios vivo y verdadero. La ira de Dios se encendió porque aquel pueblo no creyó en lo que Dios les había dicho. Sin embargo, versículo 23, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Dios tuvo misericordia y les dio trigo del cielo, pan de nobles, les dio a comer, les dio lo que ellos necesitaban en aquel momento, por gracia y por misericordia. Versículo 26, movió el solano, el viento del cielo, y trajo con su poder, que trajo ese viento del sur, trajo codornices, carne, para que el pueblo pudiese comer. Versículo 28, les hizo caer en medio del campamento
codornices, carne, para que comieran y se saciaran. Y así fue, versículo 29. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Eso es lo que ellos querían, pero eso no satisfizo al pueblo. Muchas veces los creyentes, tú y yo, recibimos bendiciones de Dios, lo que necesitamos, no lo que queremos, y no estamos satisfechos. Querido hermano, querida hermana, tú y yo necesitamos humillarnos delante de Dios, doblar nuestras rodillas, buscar el perdón de Dios. Dice el versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Dios tuvo que actuar y destruirlos en su furor, castigarlos por la rebeldía de aquel pueblo, e hizo morir a los más robustos de ella y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, observe, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. No reconocieron el poder del amor y de la gracia de Dios. Por tanto, versículo 33, este es el resultado. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Eso fue lo que el pueblo hizo, vivir en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Solo se acordaban de Dios cuando estaban en dificultades y en problemas. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos buscar la presencia de Dios en todo tiempo, clamar a Él en oración, en humildad, en sometimiento a la voluntad de Dios. Quiera Dios hacer que tú y yo lo hagamos ahora mismo, humillados delante de Dios, que no seamos rebeldes como lo fue aquel pueblo de Israel. Que Dios te bendiga en este día y te guarde y te sostenga en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.